Queridos estudiantes, hoy vamos a partir con una nueva unidad, con un nuevo tema, ¿cierto? Y vamos a partir, primero que todo, identificando las estructuras que componen los sistemas reproductores, tanto masculinos como femeninos. Entonces, la pregunta de esta clase, ¿cierto? Y de esta unidad es, ¿cómo se generan las guaguas? Bueno, para contestar esta pregunta, ¿cierto? Vamos a pasar por varios temas que son importantes y luego, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la fecundación. Entonces, primero que todo, yo les quiero presentar lo siguiente. ¿Qué es el aparato reproductor? Cuando hablamos de aparato reproductor, nos referimos a un conjunto de órganos que sirven para poder reproducirnos, allá, para poder crear un nuevo individuo. Y existen, ¿cierto?, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Y ambos son muy necesarios para poder crear, ¿cierto?, una nueva guaguita o un bebé. Entonces partimos con el aparato reproductor masculino. Como pueden ver en la imagen, el aparato reproductor masculino tiene varias partes. Podemos identificar, ¿cierto?, lo que está acá, ¿cierto?, que serían las gónadas masculinas llamadas testículos, ¿cierto? Estos testículos están cubiertos por una piel que se llama escroto. En la parte superior del testículo está el epidídimo, ¿cierto? Los conductos deferentes pasan, ¿cierto?, por cerca de la vejiga, pasan por las glándulas, ¿cierto?, seminales y próstata. También, ¿cierto?, pasa por las glándulas de Cooper, sale por la uretra, ¿cierto?, y termina en el pene. Entonces vamos a analizar cada una de las partes con sus respectivas funciones. Entonces, primero que todo, nos vamos a fijar en esta parte que son los testículos. Entonces, los testículos cumplen la función de producir espermatozoides, ¿ya? Que son esas células que tienen los hombres, ¿cierto? Y que van a fecundar al óvulo después más adelante. Y además van a producir hormonas sexuales masculinas, como por ejemplo la testosterona. Los testículos, como dice acá, ¿cierto?, miden aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y pesan entre 10 y 15 gramos cada uno. Ahí, ¿cierto?, va a depender de cada hombre el tamaño de sus testículos. Como podemos ver acá, y como lo dijimos anteriormente, los testículos están cubiertos por una capa cerosa que se llama escroto, ya que es la piel. Los testículos tienen dos células que son especialmente importantes. Una de ellas que se llama las células de Sertoli, que son las encargadas de producir los espermatozoides. Y están las células de Leydig, que son las encargadas de producir esa hormona masculina, ¿cierto?, que se llama la testosterona y que es la encargada de darle todas las características sexuales masculinas, como el crecimiento de la barba, ¿cierto?, como el tono de voz, como el vello corporal, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y los espermatozoides, ¿cierto?, se van a desarrollar en los testículos en los cordones espermáticos, ¿ok? Dentro del testículo está lleno de túbulos y dentro de esos túbulos están los espermatozoides. Sobre el testículo, como pueden ver acá, estos que están acá serían los cordones espermáticos, está esta estructura que se llama epidídimo. El epidídimo, ¿cierto? Tenemos acá un esquema y acá tenemos un testículo real, fíjense. Sirven, ¿cierto? Ya que en esta parte es donde están los espermatozoides, ¿cierto? Que van a madurar y después van a salir en la eyaculación. Entonces, el epidídimo consta de una cabeza, ¿cierto? Que estaría acá. Consta de un cuerpo, que sería toda esta parte alargada. En esta parte, ¿cierto? Sería esta. Y además tiene una cola, que es acá donde se van a encontrar los espermatozoides ya maduros, sueltos y listos para poder fecundar. Luego, ¿cierto?, van a ser expulsados por la eyaculación, van a salir por este conducto que está acá y luego, ¿cierto?, van a salir por la uretra más adelante. Entonces, una vez que salen del epidídimo, ¿cierto?, que este como casco que tiene arriba del del testículo, este conducto que está acá se llama conducto deferente y sirve, ¿cierto?, como un conducto eyaculador, ya que en él, ¿cierto?, van a ir viajando los espermatozoides. Además, en el camino, ¿cierto?, del conducto deferente se van a encontrar con varias glándulas que van a ayudar a secretar el semen.
Dentro de estas glándulas tenemos las vesículas seminales, ¿cierto? Que se encuentran, fíjense acá, esta es la vejiga, o sea, esta parte de acá, ¿cierto? Y acá están las vesículas seminales. Fíjense que tiene como dos alas, estarían acá. Estas vesículas son súper importantes porque secretan, ¿cierto?, una sustancia espesa y alcalina. Recuerden que alcalino es lo contrario a ácido. Contiene fructosa, o sea que es rico en azúcar. Tiene algunas sustancias que se llaman las prostaglandinas, que tienen que ver con la inflamación, ¿cierto? Y diversas proteínas que se van a mezclar con el esperma, ¿cierto? Con todos esos espermatozoides que van a salir desde los testículos y, ¿cierto? Van a formar en conjunto el semen. Además, tenemos otra glándula que se llama la próstata y fíjense acá, hay una imagen, ¿cierto? Que muestra cómo se hace el examen de la próstata. O sea, esta glándula que está acá, fíjense que tiene el tamaño de una pelota de golf. O sea, imagínense más o menos el tamaño. Entonces, esta glándula crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad y luego, ¿cierto?, empieza a crecer nuevamente entre los 30 y los 45 años y es por eso que en esta edad se hace, ¿cierto?, el examen de la próstata, ya que si está muy grande, quiere decir, ¿cierto?, que hay un proceso inflamatorio y podría haber un posible cáncer de próstata. Así que es súper importante ese examen, ya que es donde le meten un dedito, ¿cierto?, por el ano para poder tocar la próstata. Entonces, esta próstata cumple una función, obviamente, que secreta un líquido que es lechoso y levemente ácido porque contiene ácido cítrico. Fíjense que como los limones, ¿cierto? Además tiene algunas enzimas proteolíticas, esto quiere decir, ¿cierto?, que rompen las proteínas y además tiene antibióticos, ¿ya? Que esto ayuda a poder disminuir que crezcan bacterias ahí y que además, ¿cierto?, el aparato reproductor femenino se vaya a infectar también con algunas bacterias que pudiesen ir ahí. Así que es súper importante la vesícula prostática. Otra glándula va a ser la glándula de Cooper o también llamada glándula bulbouretrales, que si se fijan están a unos lados de la uretra. Entonces, fíjense acá que la uretra es un conducto común para la orina, ¿cierto? Porque comunica con la vejiga y también para la eyaculación, ya que por otro lado, ¿cierto?, conecta con las vías deferentes o el conducto deferente, ¿ya? Entonces, esta glándula de Cooper tiene un líquido que es alcalino, ¿cierto?, que se secreta en la excitación sexual. Entonces, esto ayuda a poder lubricar el pene en la parte externa, ¿ya? Por lo tanto, genera un moco que es transparente, ¿ya? Y sirve, ¿cierto?, también para la eyaculación y para la lubricación. Entonces, súper importante también. Y por último, vamos a tener el pene, ¿cierto?, que tiene distintas partes, aunque ustedes no lo crean. Tiene un cuerpo, ¿cierto?, que sería todo esto que está acá, y ese cuerpo, si se dan cuenta, tiene distintos tejidos. Tiene un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. Esta esponja y estas cavernas, ¿cierto?, se van a llenar de sangre y cuando se llenan de sangre, ¿cierto?, se produce la erección. ¿Ya? Cuando está el pene flácido es porque no tiene mucha sangre, ¿cierto? Y cuando se llena de sangre es porque hay una excitación y por lo tanto toda la sangre del cuerpo baja al pene para que se produzca la erección. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, tenemos un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. La raíz del pene, ¿cierto?, que sería esta parte de acá, que está sujeta al cuerpo del hombre, ¿cierto? Y luego vamos a tener el glande, que sería, ¿cierto?, esta parte que está acá. Y muchas veces el glande está cubierto por una capa de piel, ¿cierto?, que se llama prepucio, ¿ya? Y que la va a estar cubriendo, ¿cierto? Y es importante ahí para los niños y para las niñas que sepan que es muy importante que cuando se hagan el aseo, ¿cierto? Cuando se bañen, quede muy limpia esta parte del pene, porque si no, ¿cierto? Pueden desarrollar algunas infecciones en esa parte. ¿Ok? Entonces ya vimos todas las partes del aparato reproductor masculino y ahora nos vamos a ir al aparato reproductor femenino. Como pueden ver,
A diferencia de los hombres, ¿cierto? Nuestras gónadas están en el interior de nuestro cuerpo. O sea, todo nuestro aparato reproductor está dentro del cuerpo. Vamos a tener una vagina, ¿cierto? Que sería toda esta parte que está acá. Tenemos el cervix o cuello del útero, que sería esto, ¿cierto? El útero, que está acá. Las trompas de falopio, que en realidad se llaman oviductos. Y los ovarios, ¿cierto? Que es donde se van a producir los ovocitos o los óvulos, ¿cierto? Para la fecundación. Y por fuera, porque es importante también conocer, ¿cierto? La parte externa de los genitales femeninos. Vamos a tener, y acá me importa mucho que todos sepan, tenemos, ¿cierto? Esta parte de acá que se llama Monte Venus, que es donde se van a desarrollar, ¿cierto? Las vellosidades púbicas. Vamos a tener, ¿cierto? Por fuera los labios mayores, que son pliegues de piel. Luego tenemos los labios menores, ¿cierto? Que están hechos con una piel un poco más fina, ¿cierto? En la parte anterior está este órgano que está acá, que se llama clítoris, ¿cierto? Que es el órgano de la mujer exclusivamente hecho para la excitación. Luego, ¿cierto? Bajo el clítoris está la uretra, ¿cierto? Por donde las mujeres orinan. Y luego, ¿cierto? Vamos a tener la abertura de la vagina, ¿cierto? Que puede estar cubierto por un himen, que es una membrana, ¿cierto? Que delgadita que tienen las mujeres cuando no han tenido relaciones sexuales. Entonces, cuando hay una penetración, este himen se puede romper, ¿ya? Y por lo tanto ahí la mujer sangra. Importante, eso sí, no todas las mujeres tienen esto y eso no quiere decir que sean vírgenes o no. Se lo vamos a ver en clase después. Esta piel que está acá, ¿cierto? Se llama perineo y atrás, ¿cierto? Tenemos el ano, ¿ya? ¿Por qué se los muestro? Porque hay muchos niños y niñas que piensan que las mujeres orinamos por la vagina y no es así, ¿ok? Es súper importante que sepan eso. La vagina, ¿cierto? Que es este órgano que mide aproximadamente 8 o 10 centímetros dependiendo de cada mujer, es el órgano de la copulación, ¿ya? Por lo tanto, el pene se va a introducir, ¿cierto?, dentro de la vagina. Y es por donde va a salir, ¿cierto?, la sangre de la menstruación y es por donde va a salir el bebé, ¿cierto?, cuando la mujer tenga su parto, ya también se va a llamar canal de parto. Y es un tubo musculoso, ya hecho por músculo, por eso que se puede contraer y se puede dilatar. Luego, ¿cierto? Tenemos el útero, que es este órgano que está acá, ¿cierto? Es un músculo. Y ahí a las chiquillas les quiero decir que cuando a usted tiene el síndrome premenstrual, no le duele los ovarios, lo que le duele es el útero, porque el útero, imagínense este músculo grueso que tenemos acá, empieza a contraerse y esas contracciones musculares, ¿cierto? Hacen que duela, ¿ya? Y además, este músculo que se llama el miometrio, ¿cierto? Por dentro, fíjense acá, hay una capa como de piel que se llama endometrio. Entonces, la menstruación, todo el endometrio se sale, se desgarra y eso es lo que sale, eso es la sangre que nosotras, ¿cierto?, liberamos en nuestra menstruación. Entonces, cuando le duele los ovarios, no le duele los ovarios, sino que lo que le duele es el útero, por las contracciones musculares y por el desprendimiento del endometrio. O sea, yo les explico a los niños que el dolor, ¿cierto?, de útero es como si se le estuviera saliendo la piel, ¿ya? Es más o menos lo mismo porque también se desprende el endometrio. Y por fuera, ¿cierto? Hay una capa que lo cubre que se llama el perimetrio. Entonces, eso sería el perimetrio, el endometrio sería, o sea, el miometrio sería todo esto y eso sería el endometrio que estaría adentro, ¿ya? Y es donde se va a implantar el embrión cuando la mujer, ¿cierto?, queda embarazada. Así que es súper importante este órgano, que también se puede llamar matriz. Y después, ¿cierto? Tenemos los oviductos, que antes le llamaban trompas de falopio, pero en realidad el nombre correcto va a ser oviductos, que son, ¿cierto?, estas estructuras tubulares que pueden medir, fíjense que entre 10 y 12 centímetros, y que conectan el útero, ¿cierto?, con los ovarios. Entonces, pues es por acá donde va a salir
el ovocito, ¿cierto? Y es acá donde va a ser, perdón, es acá donde va a ser fecundado el ovocito cuando ocurre un embarazo. Entonces, esto es lo que hacen, ¿cierto? Es poder llevar al, al ovocito u óvulo y al embrión hacia el útero. Y si se dan cuenta, fíjense que acá los oviductos tienen como pequeñas prolongaciones, como pequeños deditos. Esos deditos se llaman fimbrias y sirven para poder agarrar el ovocito. Fíjense que cuando la mujer ovula, se rompe, ¿cierto? El ovario, se libera el ovocito y se libera al espacio que hay acá, ¿cierto? Fíjense. Entonces, esos deditos están encargados de poder agarrar al ovocito y llevarlo hacia adentro, hacia el útero, ¿ya? Como les dije, acá es donde ocurre la fecundación, donde se une el espermatozoide con el ovocito. Por lo tanto, el oviducto sirve para poder guiar. Es un conducto que lleva al ovocito o al embrión, ¿cierto?, hacia la implantación. Y los ovarios, importantísimos, ¿cierto?, son los órganos en donde se van a generar los gametos, o sea, donde se producen los óvulos u ovocitos. Están conectadas, ¿cierto?, con las trompas de falopio u oviducto y se mantienen en su lugar gracias a unos ligamentos. Entonces es acá donde ocurre, ¿cierto?, el ciclo menstrual, que lo vamos a ver en clases posteriores, ya que es un poquito complicado y me encantaría que se lo aprendieran, pero con lujo de detalle. ¿Ya? Así que ahora solamente queremos saber que el ovario, ¿cierto?, es donde se produce la ovulación, ya se liberan los ovocitos. Y además, las mujeres también tenemos unas glándulas genitales que ayudan a la lubricación, como las glándulas vestibulares mayores, o también llamadas de Bartolino, las glándulas vestibulares menores, ¿cierto? Y las glándulas parauretrales. Todas estas sirven para poder producir un moco, ¿cierto?, que lubrica la zona genital para la penetración. Súper importante saberlo también. Entonces, después de esto, yo les quiero preguntar lo siguiente para que queden pensando. ¿Qué es el aparato reproductor? ¿Para qué sirve el aparato reproductor? Bueno, eso lo podemos contestar en la clase, así que ahora fue un pequeño, ¿cierto? Una pequeña pincelada de lo que son los aparatos reproductores y se viene una guía muy entretenida, así que léanla, véanla bien y comentamos, ¿cierto?, en clase. Así que espero que estén muy, pero muy bien.